Muchas personas recuerdan personajes ficticios de una forma demasiado personal. No como si fueran simplemente parte de un juego o una historia, sino como si realmente hubieran formado parte de algún momento importante de sus vidas. Y probablemente te ha pasado. Un personaje que recuerdas con cariño años después, una despedida que sí te dolió, un romance dentro de un RPG al que le dedicaste más tiempo del que admitirías normalmente. Y aunque racionalmente sabemos que nada de eso es real, las emociones sí lo son. Porque al final, el cerebro no responde únicamente a lo que existe físicamente. Responde a lo que nos hace sentir algo. Y quizá por eso tantas personas terminan creando vínculos emocionales tan fuertes con personajes ficticios, compañeros virtuales o incluso inteligencias artificiales. Porque en muchos casos, esos espacios digitales terminan ofreciendo algo que afuera no siempre es tan fácil encontrar. Compañía. Y mientras más avanza la tecnología, más borrosa empieza a sentirse la línea entre conexión real y conexión artificial. Y aunque todo esto pueda sonar extraño al principio, la realidad es que este tipo de vínculos emocionales no son algo nuevo. De hecho, incluso existen términos para describir este fenómeno. Uno de ellos es el llamado complejo 2D, utilizado para hablar sobre personas que desarrollan atracción emocional o afectiva hacia personajes ficticios. Y aunque muchas veces Internet lo convierte en meme o burla, psicológicamente es más interesante de lo que parece. Porque al final, el cerebro no responde únicamente a lo que es real físicamente. Responde a lo que genera emociones. Y quizá lo más interesante de todo esto es que emocionalmente el cerebro humano no distingue tanto entre lo ficticio y lo real como nos gustaría pensar. Distintos artículos y análisis sobre el llamado complejo 2D explican que las personas pueden desarrollar vínculos emocionales genuinos con personajes ficticios precisamente porque las emociones que experimentan sí son reales. Y honestamente, tiene sentido. Porque muchos de estos personajes están diseñados específicamente para generar apego. Son atractivos, comprensivos, escuchan, validan emocionalmente al jugador. Y a diferencia de muchas relaciones reales, suelen sentirse emocionalmente seguras. No hay miedo al rechazo, no hay abandono inesperado, no hay incomodidad social. Y eso hace que la conexión se vuelva extremadamente cómoda. Por eso muchas veces el tema no es simplemente confundir ficción con realidad. El tema es que, para algunas personas, esos espacios ficticios terminan cubriendo necesidades emocionales reales. Compañía, atención, afecto, escucha. Y mientras más difícil se vuelve encontrar eso afuera, más importantes empiezan a sentirse estos vínculos digitales. Y aquí es donde los videojuegos empiezan a ponerse bastante interesantes. Porque muchos RPGs modernos ya no solo buscan que avances una historia. Buscan que conectes emocionalmente con quienes viven dentro de ella. Juegos como Baldur's Gate 3, Mass Effect, Persona 5 o Fallout 4 permiten construir amistades, relaciones e incluso romances completos con personajes virtuales. Y lo interesante es que estas relaciones funcionan utilizando muchas dinámicas emocionales reales. Escucha, validación, tiempo compartido, apoyo emocional. Los personajes reaccionan a lo que haces, recuerdan conversaciones, te acompañan durante horas y muchas veces terminan conociéndote más que algunas personas reales. Y claro, racionalmente sabemos que son líneas de diálogo programadas. Pero emocionalmente, el cerebro muchas veces responde igual. Porque las emociones no funcionan únicamente bajo lógica. Funcionan bajo experiencia. Y si algo te acompaña durante decenas o cientos de horas, el vínculo emocional empieza a sentirse natural. Especialmente en momentos de soledad. Y quizá ahí está una de las partes más importantes de todo esto. Porque muchas veces estos vínculos no nacen simplemente porque la gente confunde ficción con realidad. Nacen porque los seres humanos necesitamos conexión emocional. Necesitamos sentirnos escuchados, comprendidos, acompañados.
Y en un mundo donde cada vez más personas se sienten solas, no es tan raro que algunos encuentren eso dentro de espacios digitales. Porque, siendo honestos, muchos personajes ficticios ofrecen algo emocionalmente muy cómodo. No juzgan, no rechazan, no abandonan inesperadamente. Están diseñados para agradarte. Y eso puede hacer que ciertas conexiones virtuales se sientan emocionalmente más seguras que algunas relaciones reales. Y aunque eso puede sonar triste, también dice mucho sobre cómo estamos viviendo actualmente. Porque este fenómeno no se quedó solo en los videojuegos. Películas como Her ya exploraban hace años una idea bastante inquietante. La posibilidad de enamorarse de una inteligencia artificial. Y en su momento parecía ciencia ficción. Hoy ya no tanto. Actualmente existen aplicaciones y agentes de inteligencia artificial diseñados específicamente para actuar como amigos, parejas o compañeros emocionales. Chats que te escuchan, te responden, te validan, te acompañan. Y millones de personas ya utilizan este tipo de herramientas todos los días. Algunas para entretenerse. Otras, porque genuinamente encuentran compañía ahí. Y quizá eso es lo más extraño de todo. Que mientras más avanza la tecnología, más capaces nos volvemos de crear conexiones emocionales con cosas que técnicamente no están vivas. Pero tal vez eso no ocurre porque las personas olviden que no son reales. Tal vez ocurre porque las emociones que generan, sí lo son. Porque al final, el cerebro humano está hecho para conectar. Y muchas veces no distingue tanto entre una presencia física y una presencia emocional constante. Si algo te escucha, te acompaña, te hace sentir comprendido, el vínculo termina apareciendo igual. Y quizá por eso este tema genera tanta incomodidad. Porque obliga a pensar en algo bastante humano. Que muchas veces no buscamos que algo sea real, buscamos sentir que significa algo para nosotros. Y si una conversación, un personaje o una inteligencia artificial logra hacerte sentir escuchado, comprendido o acompañado, el cerebro termina respondiendo igual. Y entender eso no significa burlarse de quienes generan este tipo de conexiones. Significa reconocer algo mucho más humano. Que quizá, detrás de muchos de estos vínculos digitales, no hay obsesión. Hay soledad. Y mientras más difícil se vuelve conectar realmente con otras personas, más valor emocional empiezan a tener estos espacios artificiales. Porque tal vez el verdadero tema aquí nunca fue la ficción. Tal vez siempre fue la necesidad humana de sentir compañía. Y honestamente, quizá eso dice más sobre nosotros como sociedad que sobre los propios videojuegos o las inteligencias artificiales.